estamos viendo integrales curvilíneas. Entonces, una integral curvilínea es de esta forma, esta es una curva, es un arco. Me queda la integral sobre c de f z de z. Entonces, la integral es igual a la integral entre a y b de esta expresión que está acá. De tal manera que si es que el f de z, ¿no es cierto?, tenía la forma u de x y más i de x y, o sea, dos funciones que dependían de x y de y. Y este es el de z, que en general tiene la forma de x más y de y. Y c, como les dije, es una curva. En general las curvas se recorren, hay que recorrerlas, ¿no? Nosotros acá acabamos de escribir una parametrización de la curva. Aquí está, x igual phi de t, y igual psi de t. El sentido positivo del recorrido es en el sentido contrario a las manillas del reloj. Es decir, si yo tengo la curva, esta que está acá, por ejemplo, pongamos que fuera una curva cerrada. Entonces, contrario a las manillas del reloj es recorrerla en este sentido. Ahí vamos a decir que ese es el sentido positivo, pero esto es una convención, podría haberse tomado el otro. Okay. Es decir, si yo voy caminando por acá, el brazo izquierdo apunta hacia el interior de la región encerrada. Esa es la idea. Y el sentido negativo, ¿no es cierto?, va a ser hacia el otro lado. Ok, pero la integral de fz de z, con estas definiciones de arriba, iba a quedar, un segundo, estoy grabando, sí. Iba a quedar de esta forma, ¿no es cierto? Este es un f de t. Esta es una parametrización de la curva, y el t varía entre a y b en un cierto intervalo. La curva puede ser cerrada, abierta, etc. Pero lo único que tengo que exigir es que no tenga lazos, ¿no es cierto? Que no se corte a sí mismo en algún punto. Entonces, si uno desarrolla esta expresión que está acá, el f de t tiene esta forma, u más ib, phi prima más i por psi prima, o si se quiere, u phi prima menos b psi prima más i b phi prima más u psi prima, donde phi y psi me sirven como para describir las parametrizaciones. Así que esa integral sobre c de f z de z queda transformada en la integral entre a y b de ft de t, donde ese es un parámetro real ahora. Y yo les dije, bueno, había un punto que había que demostrar, lo voy a dejar para la prueba, pero la verdad es que es demasiado simple, entonces lo vamos a hacer. El largo de una curva dada de un arco es la integral entre a y b, si esta es la parametrización, x igual phi de t más psi de t, y phi prima y psi prima no se anulan simultáneamente en un punto t perteneciente a b, entonces el largo del arco, pero esto es de cálculo 2, es la integral entre a y b de la integral de phi prima de t al cuadrado más psi prima de t al cuadrado. O si ustedes quieren escribirlo de una manera más compacta, es la integral, ¿no es cierto?, de la raíz de, aquí queda de a de t al cuadrado, que lo quiero poner en términos de esas variables. Se ve primero. Más debido a t al cuadrado de t. O si se quiere, eso es sencillamente la integral de tx al cuadrado más dy al cuadrado, y eso es un ds. Eso es un elemento de arco. Ok, entonces demostramos que el cambio de parametrización no le produce nada al largo. Eso es lo que queremos demostrar. Supongamos otra parametrización de C ahora. Por ejemplo, x igual teta de r, depende de un parámetro r, e y es igual a gamma de r. Con t hay una relación entre t y r, el original, y eso es t igual g de r, que es una función g de r, una función diferencial. Entonces el diferencial de t es g' de r por dr. Y si t es a, entonces r vale c, y si t es b, entonces r es igual a d. O sea, es un cambio de variable en estricto rigor. Entonces si uno calcula ahora de x a dr, es de x a dt por dt a r, regla de la cadena, pero de x a dt, que suponiendo que x depende de t, es el phi' de t. Entonces eso significa que phi' de t, si uno define, acá, ¿no es cierto?, tenemos
de T A de R es igual a G' de R. Entonces, acá nos queda que dya de R es phi' de T por G' de R. Lo mismo con dya de R. Dya de R es dya de T, que es psi' de T por dta de R, que es G' de R. Así que queda igual a phi' de T por G' de R. O sea, despejando acá, queda que phi' de T es igual a θ' de R. Esto es θ' de R. Esto que está acá. Que aquí X depende de R. Y este es gamma' de R. De tal manera que phi' de T es θ' de R partido por G' de R, y psi' de T es gamma' de R dividido por G' de R. Entonces, ¿en qué se transforma a la integral entre A y B de la raíz de phi' al cuadrado más psi' al cuadrado de T? Reemplazo por lo que es cada cosa el de T, que era G' de R por dr. Así que acá ahora me queda la integral entre 6D de la raíz de θ' de R partido por G' de R al cuadrado más gamma' al cuadrado de R partido por G' al cuadrado de R por el dt, que es G' de R por dr. Y aquí puedo sacar G' de R fuera como módulo en realidad, ¿cierto? Eso sale afuera. Y saco esto, tendría que salir como módulo. A ver, acá también, porque si no, está bien. Así que estos se cancelan con este G' que está afuera, y me queda la integral entre 6D nomás de raíz de T' al cuadrado, θ' al cuadrado más gamma' al cuadrado de R por dr. Así que si hago esos cambios de variables, o sea, cambio la parametrización de la curva, la longitud del arco se mantiene exactamente igual, es decir, es un invariante, ¿no? Bueno, cualquier cosa en matemáticas, en geometría, uno espera que sea invariante frente a ciertos grupos de transformaciones como esta. Si uno trabaja en física, obviamente le interesa que las leyes sean iguales en todas partes. Si cambian dependiendo del contexto, tenemos un problema grave. Entonces, veamos algunas propiedades ahora de las integrales que acabamos de introducir. Que por lo demás suelen llamarse integrales de línea también. Entonces, déjenme ver un segundo. Miremos la primera propiedad. Debiese tener propiedades análogas a todas las integrales, ¿no? Igual que antes. Integral sobre C de f de z, entonces, por ejemplo, de f de z por dz, recorrido en un sentido, es igual a menos la integral recorrida en el otro sentido, que es fz de z. Entonces, supongamos que yo tengo una parametrización, no la voy a escribir aquí para hacer la demostración más fácil, ¿eh? Entonces voy a poner la integral, esta va a ser entre beta y alfa, en realidad sobre la curva, no puedo poner los límites aquí, pero es solamente una regla mnemotécnica, ¿eh? Estoy recorriendo la curva en un sentido definido. Entonces, lo voy a escribir de la siguiente manera. Es más fácil hacer. A ver, si yo sé que el recorrido en sentido positivo es de z de z, en realidad podría haber puesto cualquiera de los dos sentidos, porque eso no va a cambiar. Esto debiese ser la integral, por ejemplo, entre A y B de ft de t, ¿no es cierto? Pero eso es una integral, tiene una parte real y una parte imaginaria, pero la parte real y la imaginaria son reales, son funciones reales. Así que eso es lo mismo que menos la integral entre b y a de ft de t, ¿no? Entonces, aquí estoy recorriendo, no sé si era con sentido, esto es lo mismo que recorrer la curva en el otro sentido. O sea, voy de B a A, en la parametrización voy de B a A y no de A a B. Y me queda fz de z. Así que eso es trivial.
Eso es trivial. Ya. La suma también es trivial. La integral de la suma de las integrales. Integral sobre c de f de z más g de z de z. ¿Eso qué cosa es? Bueno, aquí tengo que escribir que es f de z, si me quiero dar la lata de escribir esto. Pero si f de z es u1 más i de 1, esto dependen de aquí y de ahí, a eso le llamo f de t, y g de t y g de z es u2 más i de 2, y a eso le llamo f de t, ya los tengo parametrizados. Entonces, la integral sobre c de f de z más g de z, aquí vamos a poner a menor o igual que t menor o igual que b, de z, por lo que ya sabíamos, eso sencillamente va a ser lo siguiente, la integral entre a y b, de u más i de 1, u1 más i de 1, más, más u2 más i de 2, factor de quién es, factor de el de z, ¿cierto? Que va a ser phi prima, ya lo sabemos, phi prima de t más pi psi prima de t, esto por la materia anterior, de t. Y si uno desarrolla esta expresión de acá, bueno, ¿cómo queda? Y multiplicando todas estas expresiones que están acá, esto va a quedar, y distribuyendo, me queda la integral entre a y b, de u sub 1 más i de 1, u sub 1 más i de 1, de phi prima de t más i b de t, más psi de t, por dt, más, estas ya son cosas que ya sabemos, y aquí queda u2 más i de 2, phi prima de t no, más i psi prima de t, dt. Ya, pero ¿esto qué cosa es? Esto es f de t, sencillamente, y esta cosa por, es f de t por, ¿sí? Y esto es un g de t. Una g que depende de t, que es una función compleja, pero depende de t. Así que eso es sencillamente, esa es la función original, ¿no es cierto? Así que eso es el, a ver, no, espérense un segundo. Tienen un segundito. Con una parametrización, esa es f de t más g de t. No, aquí tengo que borrar esto, estos no son iguales. Okay. Ahí, ese es el f de t, es el f de t que queda al final y ese es el g de t, este es el f de z y ese es el g de z. G chico. Disculpe. Está bien la confusión. Así que esa es la integral entre a y b con la parametrización de un f de t, dt, más integral entre a y b de g de t, dt. Pero esta qué cosa es? Esto es sencillamente la integral sobre c de qué cosa? Del f de z de z, más la integral sobre c del g de z de z. Aquí está el g, ese es el g, ese es el f, perdón, f de z, y este es el de z. Aquí está el g de z, y aquí está el de z. Y ahí estamos listos. Ok, 3i, bueno, fácil, queda la integral sobre k de f z de z,
es igual a k veces la integral sobre c de fz de z. Ya. Pero si uno sabe, ¿no es cierto?, que k veces la integral de fz de z sobre la curva, o la parametrización es k integral ft de t. Pero cuando tenemos la parametrización entre a y b, podemos meter adentro el k, ya lo sabíamos, lo habíamos hecho, nos queda la integral entre a y b de k ft de t. ¿Pero qué cosa es eso? Eso es la integral sobre la curva de el k por el fz de z. Así que no tenemos problema con eso. Y la otra cosa, cuarto, supongamos que tenemos dos curvas y que yo llego, por ejemplo, al último punto a través de esas dos curvas. Por ejemplo, coloquemos la curva aquí, una fácil, ¿no? Esa es la curva total. Entonces, podríamos decir que yo llego a uno de los puntos con una curva y al otro, este color, con otro. Entonces, ese es C, este es C2 y la otra es C1. Podríamos encontrar otras combinaciones distintas a esta que están acá, pero dejemos esta que es la más fácil. Lo importante es que se entienda la idea. Entonces, lo que tenemos aquí es que la integral sobre C de fz de z es igual a la integral de C1 de fz de z más la integral sobre C2 de fz de z. Entonces parece mucho, ¿no es cierto?, a eso, cuando uno pone la integral de f entre a y b es igual a la integral entre a y c y después entre c y d. C y d. Esa es exactamente la misma idea. Bueno, ¿qué otra cosa? Ah, 5, 5. El módulo de la integral sobre c de fz de z, pero esto ya lo habíamos hecho, ¿no es cierto? Es menor o igual que la integral sobre c de módulo de fz de z. ¿No? Con lo que habíamos hecho, esto es fácil, demostrémoslo. Demostremos esta propiedad de aquí. Entonces, tengo la integral sobre c de fz de z. Ya sabemos que eso se puede escribir como integral de línea, integral entre a y b de ft de t. Pero a esta ya le conocemos las propiedades, ¿no es cierto? Este es menor o igual que la integral entre a y b de módulo de f de t. El dt es siempre positivo, así que ahí no tenemos problema. Y eso, si uno lo escribe bien, ¿qué cosa es ese módulo? Suponiendo que, aquí estamos suponiendo que f de t es u más id, u más id, ah, perdón, disculpa, aquí, miremos este f de z que está acá, disculpa. Si uno tiene módulo de f de z, tomemos este ahora, me estaba adelantando, sobre c, y el f de z tiene la forma u más id, aquí me queda c, aquí me queda módulo de u más id, dependen de x y de y, el módulo, y el de z. El de z es de x más y de y, el módulo. Así que eso es la integral sobre c
¿De qué cosa? Ah, sí, aquí hay un problema. Parece que me estoy cruzando la cola. Así que eso es sencillamente la raíz de u cuadrado más b cuadrado, así. Y acá queda raíz de bx al cuadrado más bi al cuadrado. ¿Ok? Y si uno parametriza respecto de u y de b, si uno parametriza u era x, era u de x es igual a u de x de t, y de t, y b es igual a b de x de t, y de t, y a es menor o igual que t es menor o igual que b para recorrer la curva. Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos? Acá tenemos sencillamente la integral entre a y b de la raíz de u cuadrado más b cuadrado. Aquí ponemos dx al cuadrado, dx a dt al cuadrado, raíz de dx a dt al cuadrado, más dx a dt al cuadrado por dt. Pero eso que está aquí es exactamente el módulo de este dt. De tal manera que estas dos cositas de acá coinciden, ¿cierto? No, no hay problema. O sea, eso estaba bien, ¿no? Estamos confirmándolo. 6, 6, módulo, si módulo de f de z es menor o igual que m, entonces la integral sobre c de fz de z es menor o igual que m. Profe, Sí, dime. y ahí en el valor absoluto de x más y por di, después no pasaría a generar un signo menos si al ¿A, elevarlo al cuadrado. a dónde? ¿A dónde? ¿Acá? Ahí, ¿sí? ¿Cuál signo menos? No, porque cuando tú calculas esto que está aquí, el módulo, ¿cuál es el módulo? Módulo Ah, de un sí, sí, número sí, verdad. complejo a más b es la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Ese es el módulo. No genera número, no, no lo genera. Si tú lo quieres escribir, si quieres calcular el módulo, en realidad el módulo de a más b al cuadrado es lo mismo que lo voy a escribir así, es lo mismo que a más b por el conjugado de a más b. ¿Y eso qué cosa es? Es a más b por a menos b. Es una suma por diferencia, así que te queda a cuadrado menos i al cuadrado por b cuadrado, pero i cuadrado es menos 1, con ese menos queda más, y ahí me queda cuadrado más b cuadrado. Recuerden siempre, z por z conjugado es lo mismo que módulo de z al cuadrado. ¿Ok? Ya, entonces, corremos aquí, muchachos. Me queda, módulo de fz es menor o igual que m. Pongamos eso, entonces la integral sobre c de fz de z es menor o igual que m por L. L es la longitud del arco. Longitud del arco. Entonces, veamos algunos problemas. Bueno, pero esto es obvio, porque esta cosa que está acá, fíjense, bueno, demostración es simple, así que demostremos, por si acaso. Entonces ya sabíamos que la integral sobre c de fz de z es menor o igual que la integral de módulo de f de z, eso ya sabemos que es menor o igual que m, por módulo de z, por eso es fácil.
Esto es menor o igual que m. Así que ese m lo puedo sacar afuera. Esto es menor o igual entonces que m por la integral sobre c de módulo de z. Pero la integral sobre c de módulo de z, si yo lo parametrizo, es la integral entre a y b. ¿De qué cosa? De raíz de esto que está acá arriba. Raíz de x a de t al cuadrado. Pero ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? De i a de t al cuadrado por dt. ¿Y qué cosa es eso? Eso es la longitud del arco. O sea, ya sabíamos que era la longitud del arco. Incluso si cambio parametrización, todo eso es la longitud del arco. Esa integral. Eso me dice qué largo tiene el arco. Ese es L. ¿Me acuerdan lo que mostramos al principio? Acá está. Esa es la longitud del arco. Y además la longitud del arco es invariante frente a cambios de parametrización. O sea, pero es la misma curva. En el fondo estoy parametrizando el mismo objeto geométrico. Ya, entonces, veamos un ejemplo. Ejemplos. Porque eso es lo que fija mejor las ideas, ¿no? O algunos problemas. Hasta aquí yo creo que vamos a llegar con la tarea más que con la prueba. Entonces, por ejemplo, calcular. A ver. A ver, a veces podría colocar esto yo de la siguiente manera. Déjenme ver acá si encuentro un ejemplo más amigable. Un segundo. Ya. Miremos el siguiente problema. Supongamos que tenemos aquí el plano complejo, o el plano aquí, si quieren. Entonces, tenemos una curva C1. Me voy a ir de aquí hasta este puntito de acá. Es un trozo de recta. Voy a llegar ahí, ese es el punto A, 0. Si este fuera una cosa importante, yo puedo identificar los elementos del plano R2 con los elementos del plano complejo. O sea, si tengo el complejo A más IB, eso lo puedo identificar con AB. No hay ninguna diferencia. Hay un isomorfismo entre este espacio y el R2, así que eso no es drama. Por eso le pongo a 0 ahí. Pero si quieren ponerlo en forma. Ese es el eje real, así que eso es A más I por 0. Eso es equivalente a eso. Ya. Y ahora voy a tomar otra curva en el punto, en el extremo, y me voy a ir, ¿cuántos? 1, 2, 3, 1, 2, 3, acá arriba. Entonces, un semicírculo, una semicircunferencia, hasta acá. Y este punto es el 0A, o si ustedes quieren, 0 más I por A. Este es el 0A. Te lo vamos a poner como los complejos. Vamos a poner 0A porque en el fondo esto lo voy a parametrizar, así que hasta el punto 0A. 0A. Y a esta curva le llamo, le voy a llamar, a ver, déjenme ver acá, un segundo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ah, eh, a ver, tengo el semicírculo entre A y 0. Ya, no voy a usar el semicírculo, sino que voy a usar esta curva. La primera va a ser la curva C1 y esta va a ser la curva C2. A ver, C1 y C2. Ese pedacito de recta, ese semicírculo lo agregué por si acaso. Entonces, ¿qué es C1? C1. Ahí el I vale 0 y el X está 0 menor o igual que X menor o igual que A. Así que, fíjense, ahí el de I a de X, el de I a de X vale 0.
de y de x vale 0. Ya. Después vamos a poner acá, parece que me he salteado, C2. Voy a poner con el otro color. C2. C2 es 0 menor o igual que A, es x igual 0, 0 menor o igual que y menor o igual que A. ¿Sí? Me estoy moviendo por este lado acá. Y ahí el de x a de y, la derivada de x con respecto a y, es igual a 0. Entonces, la parametrización de estas curvas las voy a tomar en la siguiente forma. Voy a suponer que y x es x, por ejemplo, e y es función de x. X igual x, y es una función de x. También es una parametrización. Cuando uno hace eso, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede con esta expresión de acá? Por ejemplo, si yo tuviese la integral sobre c de fz de z, entonces, ¿cómo me queda esto? Por ejemplo, me quedaría la integral entre a y b, de u más ib, más i, factor de x a de t, más i de y a de t, por dt. Esa es la parametrización. Entonces, supongamos ahora que y es función de x. Y es función de x. Entonces, ¿cómo queda esto? Y es f de x. Entonces, ¿esta integral cómo queda? Me queda la integral entre a y b de u más ib. Y aquí me queda. El parámetro ahora es x, este que está acá. Así que aquí queda de x a de x más i de y a de x por dx afuera. Así que eso queda 1, la integral entre a y b, u más ib, de 1 más i prima de x por dx. Esto hay que guardarlo en la memoria. Porque lo voy a ocupar inmediatamente en este problema que está acá. Aquí la parametrización es esa nomás. I igual f de x. El x es la variable independiente y el y es la variable dependiente. Así que la parametrización me quedó ahí. Así que la integral ahora se transforma en eso que está ahí. Ok. Al contrario, al contrario, al contrario, si x es función de y, si y es igual a y x es función de y, entonces como queda esta cosa, me queda que la integral sobre c de fz de z, por ejemplo, es qué cosa es la integral entre a y b de u más ib, y ahora queda acá a de x a de y más i veces de y a de y, que es 1, eso es 1 por di. Se queda la integral entre a y b de u más ib por de x a de y más y se acabó por d. Y ahí tienen otra fórmula. Entonces ahora vamos a resolver el problema en ese que está. Bueno, y ese es esa es la integral sobre c de fz de z. Ahí. Ok.
Entonces miremos el problema que está acá arriba. Pongámosle número a esa cosa. No me acuerdo en qué número íbamos. 4, 5 y 6. Entonces este señor es 5. Y este de acá es 6. Entonces miremos el siguiente problema. ¿Ya? Tenemos las curvas que están acá arriba, tenemos C1 y tenemos C2. Entonces, miremos la integral sobre C de qué cosa. Me parece que es z cuadrado, sí, z cuadrado, queremos calcular eso. Entonces, C es C1 más C2. ¿Ya? Esa es toda la curva. C es C1 unión, si ustedes quieren, porque eso no es más, sino que es una unión de dos cosas. C1 más C2. Entonces, eso es la integral en C1 de z cuadrado de z más la integral sobre C2 de z cuadrado de z. Y calculemos esta cosa que está acá, ¿ya? Con la parametrización. Entonces, vamos a recorrer esto de la siguiente manera. A0. Vamos a ir de la siguiente manera. Entonces, vamos a recorrerla hacia allá. Y después de ahí hacia allá. Entonces, lo primero va a quedar de A a 0, me estoy yendo por los X, la primera, C1, el I vale 0, el X varía entre 0 y A, y esto va de I a de X, pero estoy yendo hacia la izquierda, de ahí para allá, y después de ahí para allá. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces me queda integral entre A y 0, ahí el de I a de X es 0, ¿no es cierto? Ahí el de I a de X es 0. Entonces me queda el X de Z cuadrado, ¿qué cosa es? Es X cuadrado, lo tengo aquí. Fíjense, aquí está la expresión, ¿no es cierto? De I a de X es 0. Así que me queda X cuadrado por dx, ¿no? Me estoy moviendo por el dx. Más, ¿y cuánto vale la otra integral? De aquí a allá. Esa es la integral entre 0 y a ahora. ¿De qué cosa? De menos i al cuadrado por i por di. Recuerden que ¿qué cosa es z cuadrado? Z cuadrado es x más i al cuadrado. Eso es x cuadrado más 2x i más i cuadrado por i. Así que eso queda x cuadrado menos i cuadrado más 2x i por i. Ahí. Entonces, fíjense, en la primera curva el i vale 0. En la primera curva el i vale 0. Ahí está. I vale 0. Y el de i a de x también vale 0. Así que el primer término para C1, entonces para C1, como i vale 0, como queda esta cosa, queda x cuadrado, queda sencillamente x cuadrado. Ese es el complejo, por eso es que aparece x cuadrado acá solamente, y la integral entre a y 0. Y la integral entre a y 0. Después tengo la otra parte, el de z. Me faltó el de z acá, perdón, muchachos. El de z es x más i por i. El de z es de x, perdón, más i por d.
El de z es de x más y por d. Ya, entonces ahí me queda C1 igual a x cuadrado y el de y me queda y sobrevive sobre solo el de x. Por eso aquí aparece solamente el de x. En la otra integral me queda integral entre 0 y a, que pasa en C2. ¿Qué pasa en C2? En C2 el x vale 0, el x vale 0, así que el z cuadrado, es menos y cuadrado. Es menos y cuadrado. Y si uno va a la integral, entonces, ¿cómo queda esto? En segundo, el x vale 0, así que este dx a dy equivale 0, y queda solamente este y por dy. Así que ese es el y que acompaña acá al menos y cuadrado, ese y que está ahí. ¿Ok? Así que esta es la integral de c. Si yo voy al lado desde el punto A0 al punto A0 por estas curvas. O sea, me voy primero de aquí a acá y me voy de aquí a acá en segunda instancia. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos al hacer este cálculo? Entonces, integral sobre c de z cuadrado de z es sencillamente integral entre a y 0 de x cuadrado de x menos y integral entre 0 y a de y cuadrado de y. Bueno, y eso lo puedo calcular con integrales reales, ¿no es cierto? No tiene mayor problema. La primera es a x cubo tercios entre a y 0 menos y veces y cubo tercios entre 0 y a. Y la primera es menos a cubo tercios al evaluar. El segundo es menos a cubo tercios. Y ahí puedo sacar factor común menos a cubo tercios 1 más i. De tal manera que la integral curvilínea, si voy desde el punto A0, pasando por la curva C1 hacia la izquierda, y después subo hasta el punto A por el eje de las guías, entonces esa integral, la integral de z cuadrado, es exactamente menos a al cubo tercios 1 más i. Ok, después, ¿cuánto valdrá si si este es un círculo de radio A? Si este es un círculo de radio A, este que está acá arriba, este, ¿cuánto valdrá la integral sobre este C3 que está aquí? Entonces calculemos la integral sobre el semicírculo, el cuarto de círculo que está ahí, de z cuadrado. Entonces vamos a coger una parametrización que nos puede servir. Tomemos x igual. ¿Qué radio tiene el círculo? Tiene radio A. Entonces, A coseno phi y es igual a seno phi. Entonces, ¿entre qué valores varía el ángulo? Fíjense, para que vaya desde este punto, aquí, llamémosle a este punto P y a este punto Q. Vamos a ir de P a Q. Entonces, este es el ángulo phi. Entonces, el ángulo varía entre pi medios y 0. Entonces, el ángulo, tengo que hacerlo moverse, el ángulo varía entre 0 y pi medios. Pero va de pi medios primero a 0. Entonces, ¿cuánto vale de x? A ver. De x es igual a menos a seno phi. ¿Cuánto vale de y?
de i es a coseno phi. ¿Cuánto vale de x más i de i, que es el de z? Eso es menos a seno phi más i a coseno phi. O si ustedes quieren, es a menos seno phi más i coseno phi. Pues, ya, ¿cuánto es z cuadrado? ¿Cuánto es z cuadrado? Teníamos que z era x más i al cuadrado, ya sabemos. De nuevo, x cuadrado menos i cuadrado más 2xy por i. Entonces, x cuadrado, ¿qué cosa es? Es a cuadrado coseno cuadrado de phi menos el i cuadrado, ¿qué cosa es? A cuadrado seno cuadrado de phi. Después queda más 2 veces a cuadrado coseno phi seno phi por i. El i lo voy a poner acá. Y acá puedo sacar factor común. Esto se llama a cuadrado coseno cuadrado de phi menos seno cuadrado de phi. Seno cuadrado de phi. Y acá queda más i 2 veces a, el a cuadrado lo voy a poner afuera porque esto es sugerente, ¿no es cierto? Más a cuadrado, y acá me queda 2 coseno phi, seno phi. Pero fíjense, coseno cuadrado de phi menos seno de phi es coseno de 2 phi. Y 2 coseno de phi seno de phi es seno de 2 phi. Así que esto es a cuadrado, factor de coseno de 2 phi más i seno de 2 phi. Así que estoy listo, estamos listos. Veamos la integral entonces sobre C3 de z cuadrado de z. A ver si tiene alguna gracia. Entonces ponemos integral ahora. El ángulo varía entre, va de pi medios primero a 0, porque así está recorriendo la curva. Primero de arriba hacia abajo. Entonces queda z cuadrado, ya lo tengo escrito ahí, es a cuadrado coseno de 2 phi más i seno de 2 phi. Y acá queda, ¿qué cosa? Queda, bueno, ahí hay otro a, menos a, voy a ponerlo acá. A factor de menos seno phi más i coseno phi de phi. Así que tengo el siguiente resultado. Me queda pi medios a 0. Bueno, hay un a cubo que lo puedo sacar afuera. Fíjense, sale un a cubo, qué extraño. A cubo. Y acá queda, pero no haberme equivocado en nada, me queda coseno de 2 phi menos seno phi ahí. Y después queda coseno, necesito el otro, pi por i cuadrado, seno 2 phi, me queda menos seno de 2 phi coseno de phi. Estoy poniendo las cosas que no tienen i. Después i, seno 2 phi menos seno de 2 phi seno de phi. Y después el otro i, ¿cuál es? Es coseno de 2 phi a coseno de phi. Ahí está. Y todo por de phi. Entonces acá queda, ¿esto qué cosa es? Uno mira esto. Queda menos coseno de 2 phi seno de phi más seno de 2 phi coseno de phi. Ups, ahí. Y este señor de acá es coseno de 2 phi coseno de phi menos seno de 2 phi seno de phi. Y todo esto por el de phi. Ya, pero seno de 2 phi coseno de phi
Coseno de 2 phi seno de phi es el seno de la suma, ¿no es cierto? Este es el seno, perdón. Este es el seno de 3 phi. Y coseno de 2 phi coseno de phi menos seno de 2 phi seno de phi, ¿qué cosa es? ¿No es coseno de 3 phi? Coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta, es, coseno de alfa más beta. Y acá, coseno de alfa, seno de beta, más seno de alfa, coseno de beta, es seno de alfa más beta. Así que acá la única diferencia es que es con signo menos. Si no me equivoqué en nada. Así que aquí queda a tercios, a cubo integral entre pi medios y 0 de seno de 3 phi más i con signo menos, coseno de 3 phi, y acá por d phi. Y ahora calculemos esa cosa que está ahí. Queda integral entre pi medio y 0 de menos seno 3 phi, de phi, más a cubo de qué cosa, de integral entre pi medio y 0 también. Aquí hay un i, coseno de 3 phi de phi. ¿Cuál es la integral de menos seno de 3 phi? ¿Qué función derivada me da menos seno de 3 phi? Menos un tercio de coseno de 3 phi, ¿no es cierto? Acá aparece el a cubo. Acá aparece el a cubo. Entonces me queda menos un tercio coseno de 3 phi evaluado entre pi medios y 0. Y acá me queda más i veces integral. Bueno, la integral, ¿qué función derivada me da coseno de 3 phi? Un tercio de seno de 3 phi, ¿no es cierto? Así, y tercios seno de 3 phi, y esto entre pi medios y 0. Pero no haberme equivocado en ningún cálculo, en ningún signo, porque si no, no me va a salir esto. El un tercio lo puedo sacar afuera, así que aquí me queda a cubo tercios. Ya. Entonces, cuando evalúe, me queda menos un tercio coseno de 3 por 0, coseno de 0. El tercio de era que lo saqué. Después queda menos, más, con ese signo menos que está ahí, me queda coseno de 3 pi medios. Más i veces, entonces queda seno de 0, que es 0, menos seno de 3 pi medios. Esto, señores, 0. Los múltiplos impares de pi medios son 0. Entonces, fíjense, coseno de 0 es 1. El seno de 3 pi medios, fíjense, acá estamos. Seno de 0, 0, seno de pi medios es 1, 2 pi medios, 3 pi medios es menos 1. Este seno de 3 pi medios es menos 1. Con ese menos me queda más. Entonces que aquí a cubo tercios. Y aquí me queda menos 1 más 1 más i. A ver si no me equivoco porque me suicido. Algo así. C1, C2, C3. Ya, aquí me debo haber equivocado en un signo. Me debo haber equivocado en un signo porque... Pero con el coseno, bro. No integró el seno. Espérate, aquí, en esta parte, No, en el otro. aquí. Sí. Espera,
al... ¿Qué cosa me da 3? Menos 3. Ah, este es más. Este es más. Este Porque es menos más. con menos. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Eso es más. Así que este señor es más. Miren. Fíjense lo que les voy a mostrar. La integral de aquí, si me voy desde este punto hasta este punto y de este punto hasta este punto, la integral, esa integral, ¿cuánto me dio? ¿Cuánto me dio? Me dio a tercios 1 más i, ¿o no? Ah, perdón, arriba. Menos a tercio, perdón, 1 más i. Menos a tercio 1 más i. Y si bajo acá, desde este punto hasta este punto de acá, me dio el mismo valor, solamente con un signo menos. Eso significa que si yo tomo la curva C ahora, de z cuadrado de z, que es C1, recorrido contra los punteros del reloj. Ya, voy a ponerlo así. No, no voy a poner nada aquí, pero el recorrido es el que les acabo de decir. Este es C1, z cuadrado de z, más tal cual lo hicimos. C2 de c cuadrado de z, más C3 de c cuadrado de z. ¿No es cierto? Esta era a tercios 1 más c. Y esta suma que está acá, ¿cuánto me da? Esta me da menos a tercios 1 más c. Y eso es 0. Es decir, si yo recorro la curva completa, fíjense, de aquí a acá, de aquí a acá y después de aquí a acá, esa integral vale 0. O sea, este pedacito que iba aquí, esta curva completita C1 unión C2 de aquí, me da con signo negativo el valor de esta curva que está acá. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la moraleja de este cuento? Z al cuadrado es una función analítica sobre la curva C y en el interior la curva C es C1 unión C2 C3. ¿Eh? Y en el interior de la región que define. O sea, tiene todas sus derivadas ahí. ¿Cuál es el interior? El interior es todo lo que va acá. Vamos a poner amarillo para que... Es el interior. La función C es analítica y no tiene ningún problema, tiene todas sus derivadas y sobre la curva. Entonces, fíjense, si la curva es cerrada, la moraleja es que la curva es cerrada. Si se cumplen las condiciones de arriba y la curva es cerrada, entonces la integral de z cuadrado de z, es 0 y eso se puede demostrar en forma general, no solamente en este caso. Entonces, déjenme anotarles el siguiente teorema. Fíjense, pues este problema, ¿por qué es importante? Porque esta curva que está acá podría ser mucho más complicada que esta. Podría ser otra cosa rara que yo tuviera que parametrizar y me costara mucho calcular la integral de línea. Pero yo sé que si me voy por que la función es analítica sobre la curva cerrada completa, entonces para calcular la integral de esa curva que está por acá,
basta que calcule la integral de esta curva que está formada por la curva 1 unión la curva 2. Es decir, si yo pusiera otra cosa aquí, me daría exactamente el mismo resultado. Notable. O sea, puedo obtener, ¿no es cierto?, la integral de línea sobre cualquier otra curva que una del punto P y el punto Q, siempre que la función sea analítica sobre ella y sobre el interior que define, con las otras dos. Entonces, se me aclaran mucho los problemas. Puedo resolver muchas cosas sin necesidad de hacer cálculos complicados. Si una función f de z es analítica en todos los puntos, voy a anotar acá, interiores de y sobre una curva, un contorno o contorno cerrado C, entonces la integral sobre C de fz de z es 0. Notable. Entonces, el punto 7. Entonces, rápidamente demostremos esto de una manera, sabiendo algunas cosas de cálculo 2. Supongamos que f de prima existe. O sea, la función sobre una curva C cerrada y en el interior que define. Entonces, eso es cierto, se cumplen las siguientes condiciones. Entonces, se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann. Eso significa de u de x, estoy suponiendo que, bueno, f de z es u más i b, ¿no es cierto? De u de x es igual a de b a de i, y de u de i es igual a menos de b a de x. Y me tengo que y además estas son continuas. Además, estas derivadas, además, estas derivadas son continuas. Entonces, miren, yo conozco un teorema que se llama teorema, a ver, eh, si u x i b x i de R2 en R, un dominio, ¿no es cierto? Que va a ser el mismo dominio acá, de D subconjunto de R2 en R. Satisface las condiciones de arriba, las condiciones de Cauchy-Riemann. A ver.
Entonces, no, déjenme ver acá. Voy a cambiarle letra aquí mejor porque aquí le voy a poner P de XY, Q de XY mejor porque tienen todas sus derivadas continuas. Sus derivadas continuas. Hay un teorema de cálculo 2 que dice lo siguiente. Si C es el entorno que encierra a D, entonces pasa lo siguiente. La integral sobre C de P de X más Q de Y es igual a la doble integral sobre la región que encierra la curva C de Q a de X menos de P a de Y por D. Entonces, eso es cierto en R2. Si las funciones P y Q son diferenciales en el dominio D, y la curva C, ¿no es cierto?, encierra la región D, entonces se cumple esa condición D. Estas son las condiciones de Cauchy-Riemann. No, tiene otro nombre, pero no lo recuerdo en este momento. Entonces, fíjense, si tengo la integral de fz de z sobre la curva ahora, de C, ese es U más I de, y aquí me queda de X más I de Y, y yo ya sé que eso es eso sobre la curva C, yo sé que eso es la integral sobre C, lo voy a anotar, ¿no? Ustedes lo pueden verificar, esto ya está escrito, para alcanzar a terminar ahora, más U de I, es eso que está ahí. Y si ordeno esto, si lo ordenamos, esto es la integral sobre, ¿qué cosa? C, parte real, U de X, menos B de I, más I veces, la integral sobre C, de B de X, más U de I. Y si lo seguimos ordenando, y ya sabemos lo que son estas cositas de aquí, ¿cierto? Voy a usar ahora el teorema este que está acá. La integral sobre la curva es igual a esta doble integral sobre las derivadas. Entonces, si lo uso, eso que implica que eso es lo siguiente. En la doble integral sobre la región encerrada, lo voy a anotar nomás. Aquí me va a quedar menos, ustedes lo verifican, de B a de X, menos de U a de I. Este es el P en este caso. Menos B es el Q. Así que ahí, por eso queda así. Aquí queda de X de Y. Y acá queda más I. Doble integral. Este es el P en este caso. Este es el Q. Acá queda du a dx menos db a di. Menos db a di. Dx de y. Pero ahora uso las condiciones de Cauchy-Riemann. Si las tengo acá arriba. Sé que du a dx es igual a db a di y du a di igual a menos db a dx. Entonces, du a di es igual a menos db a dx. Menos db a dx. Eso significa que du a di más db a dx es 0.
Así que esta condición, esta expresión de aquí es 0. Eso es 0. Y acá tengo, ¿qué cosa? La otra condición de Cauchy-Riemann. ¿Cuál es? Du a dx es igual a db a dx. Condiciones de Cauchy-Riemann. Así que este señor de acá también es 0. Ese teorema de arriba se llama teorema de Green. Esto también es 0. Así que esto es 0. Y este de aquí es el teorema de Green. Teorema de Green. Cálculo diferencial en varias variables. Debieron haberlo visto en cálculo 2. Así que ahí tengo demostrado demostrada esta proposición que está acá. Si una función fz es analítica en todos los puntos interiores y sobre una curva con contornos o contorno cerrado C, entonces la integral sobre C de fz de z es 0. Y como Mareleja, lo vuelvo a repetir, es lo que les dije. Vamos a poder calcular integrales de línea que son complicadas usando este teorema que está acá. Entonces lo que viene ahora es los polos y residuos y cómo aplicar estos teoremas, y con eso vamos a terminar gran parte de lo que... Después viene series, vamos a ver series, etcétera, pero complejas y aplicaciones, tal cual dice el programa, pero estamos prácticamente al final de la carrera. Ya vimos analiticidad de funciones y ahora estamos viendo integrabilidad y algunas propiedades de las integrales.